Ahí. Ahí. Fíjate de YouTube, vale. Vale. Fíjate de YouTube si se ve bien. La bombilla no sé. Yo estoy la llave a buscarla. Hola chicos. Perdón, les debo haber asustado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mientras vamos esperando que lleguen otros compañeros, voy a aprovechar para meterles un chivito que la mayoría seguramente vio. Nosotros este lunes 6 y martes 7 de abril, acá en la Facu, hacemos el encuentro de formación en salud. Es como si fuese un congreso, que es completamente gratuito, damos certificado de la UNR, y son 2 días de charlas teóricas y prácticas o con distintos talleres. Está orientado sobre todo a cuestiones más relacionadas con la práctica profesional y con la guardia. Pero bueno, está bueno porque nos va a servir como un acercamiento a distintas cuestiones como quizás más clínicas, que son interesantes, que están buenas. Y además de eso tenemos una charla con taller de electrocardiograma que les va a servir para cuando vean electro en trabajo y tiempo libre. Así que nada, eso, recordarles, pueden escanear ahí o buscar en Instagram efs.atp, se inscriben en el formulario completamente gratis. Los esperamos esos días para que participen de las charlas que quieran. Y bueno, y después un poco para hablar de esta serie de repasos que estamos haciendo. Me imagino que todos saben, o sea, la situación complicadísima que está viendo la universidad pública. Nosotros en ese sentido, siempre bancamos y vamos a bancar la lucha docente, pero se nos ocurrió hacer esta serie de repasos porque, bueno, me imagino que estamos como muy complicados en el tema del cursado, se está retrasando mucho todo, los parciales no se cambian, o sea, los parciales tienen fecha definida, entonces nos perjudica de cierto punto a los estudiantes. Nosotros desde ATP entonces organizamos esta serie de repasos como para poder darles una ayudita. Les recuerdo también que, sobre todo también si tienen algún compañero que no pudo venir, esta clase la estamos transmitiendo por vivo por YouTube, que es ATP Ciencias Médicas, también queda ahí grabada, y tenemos otros videos que están buenos de otras clases que dimos de sexualidad, por si quieren repasar algunos temas. Y también, por último, para ya pasarles con los chicos que van a estar encargados de la clase, seguramente saben, porque seguramente ya los torturaron toda esta semana y pasaron a hablar por sus tutorías y demás. Yo los molesto por una última vez. Lunes 6, martes 7, miércoles 8 de abril, o sea, la semana que viene, los primeros 3 días de la semana, son elecciones estudiantiles. Hay elecciones estudiantiles en la Facu. Vamos a votar Centro de Estudiantes, que es un órgano que nos representa a todos los estudiantes, y consejeros directivos, que es básicamente como la Cámara de Diputados del Congreso de la Facultad, donde se toman todas las decisiones que tienen que ver con nuestro cursado, con nuestro plan de estudio, con nuestras relatividades, con nuestras selectivas, con un montón de cuestiones. En ese sentido, yo creo que en estos 2-3 años que ustedes transitaron por la facultad, seguramente se dieron cuenta que hay una cuestión bastante importante con las dos agrupaciones que hace 25 años se vienen disputando el poder dentro de nuestra facultad. Y nosotros desde ATP lo que creemos es que es importante, primero, que los estudiantes tengamos una alternativa para votar algo distinto y no votar las mismas agrupaciones de siempre. Y sobre todo, poder romper con esos 25 años de bardo de agrupaciones que hace un montón de años lo único que hacen es pelearse. Creo que en cierto punto es un poco gracioso a veces, porque es como, bueno, nos reímos, hubo este bardo. Después sí es verdad que hay que entender que esas personas están sentadas en el consejo directivo y definen nuestro futuro académico, nuestro futuro dentro de la facultad. Entonces necesitamos que esos representantes estudiantiles estén a la altura, sobre todo por la situación que está atravesando la universidad. Entonces invitarlos a que este 6, 7 y 8 voten a Centro y a Consejo, acompañen al TP a Centro y a Consejo. Después a la salida les vamos a acercar un volantito a nuestras propuestas para que puedan leerlas bien, y también cualquier propuesta que tengan ustedes en bienvenida. Así que, si les parece, arrancamos. Ahí Pedro le va a explicar bien qué es lo que vamos a hacer.
¿me escuchan así? No hace falta micrófono, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno. Un poco lo que vamos a abordar hoy va a ser el tema de una especie de integración, ¿sí? No va a haber tantas cuestiones en profundidad, sino que podamos entender estos tres aspectos de cómo funcionan las distintas gónadas, tanto masculinas como femeninas, ¿sí? Ver cuáles son las similitudes, o sea, las características que comparten, qué diferencias hay, y estudiar estos tres ejes, ¿sí? Desde lo anatómico, o sea, desde lo macroscópico, a lo histológico, para entender cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo? ¿No se escucha? ¿No escuchan bien? Ah, por YouTube no. Ah, ¿no tiene sonido? ¿No se escucha? Ah, ok. Fíjense. Sí, bueno. Sí, bueno, igual sigo, ahora lo soluciona, esto es la parte más introductoria, ¿sí? Nada, como les decía, vamos a ver primero lo grande, para entender después cómo está formado eso grande, ¿sí? Primero la anatomía, después la histología, y después la fisiología, que nos va a explicar cómo funcionan, mejor dicho, estos dos órganos, ¿sí? Bien. Son buenas, Fernanda. Dale. Bien. ¿Con qué? ¿Alguien Este es tiene el YouTube grupo a mano? WhatsApp de segundo año. YouTube a para mano, quienes no para están, ver si cómo se quieren escucha. escanear el QR para poder entrar al grupo. ¿Se escucha? Ahí creo que se escucha. Igual ahora le agregamos los micros acá, los chiquititos. Ah, ok. Los conectamos acá al celular. Bueno, si les parece bien, arrancamos, ¿sí? Bueno, esto es lo del encuentro. Ahí va. Quiero que charlemos un poquito entre todos. Sí, hay una pregunta. ¿Testículo es lo mismo que ovario? Sí, evidentemente ya sabemos que no, porque el testículo es la gónada masculina y el ovario es la gónada femenina, ¿sí? Pero lo que yo quiero que veamos, que lleguemos a entender, son qué características comparten y cuáles son las diferencias entre estas dos gónadas, ¿sí? ¿Alguien se anima a darme una similitud, por ejemplo? Bien, son glándulas, ambas son glándulas. ¿De qué tipo? Anfígrinas. Recuerden que la secreción anfígrina es una secreción mixta, ¿sí? Vamos a tener por parte una secreción hacia el torrente sanguíneo que se denominaba endócrina. Bien, eso lo recordamos, ¿sí? Cuando libero algo del torrente sanguíneo es algo endócrino, cuando viaja por sangre ese mediador, ¿sí? Que generalmente son hormonas, estos mediadores. Y después vamos a tener una secreción exócrina, ¿sí? Hacia el medio extracelular, ¿sí? Esto es lo que termina caracterizando lo que son las secreciones anfígrinas de ambas gónadas. Entonces ahí ya tenemos una similitud. Son glándulas de tipo anfígrina, ¿sí? ¿Encuentran alguna otra similitud? Ambas tienen única albuminia. Bien, vamos a ver que la del ovario es una falsa albuginia, ¿sí? Por eso se dice que eso que está por debajo del epitelio ovárico, ya lo vamos a ver bien, que vendría siendo su lámina propia, se le denomina falsa albuginia, porque la verdadera la tiene el testículo, ¿sí? Pero no está mal tenerlo como una característica. Espere que me pongo esto. Bien. ¿Alguna otra similitud o diferencia que encuentren entre estos dos órganos? Bien, perfecto. Ahí tenemos otra similitud. ¿Están irrigados de la misma manera? ¿Cómo llega la irrigación a las gónadas? Tenemos a las arterias gonadales, ¿sí? Acuérdense que vienen de la cara anterolateral de la aorta abdominal, ¿sí? Más que nada lateral, y que ambas van a ir a irrigar a estas dos gónadas. Vamos a ver que por el ovario va a llegar la arteria ovárica, ingresa por el hilio ovárico, y ya vamos a ver en qué zona del ovario vamos a encontrar la mayor cantidad de irrigación. Lo mismo con el testículo, ¿sí? Va a ingresar por el mediastino testicular, y ya vamos a ver, vamos a poder ubicar todas estas estructuras que estamos nombrando. ¿El retorno venoso es el mismo en ambas? Sí, es el mismo sistema, pero vamos a ver que el retorno venoso del lado derecho no es el mismo que del lado izquierdo. Esto quiero que se lo lleven hoy, que es algo muy importante, cómo vuelve la sangre de las gónadas, que del lado derecho tenemos que recordar que teníamos una estructura que recogía la sangre de la cavidad abdominal, que no va a ser igual en este caso de cómo se recoge del lado izquierdo. ¿Bien? A nivel embriológico, ¿ambos órganos se desarrollan en el mismo momento? Bien. ¿Qué pasa con el ovario a diferencia del testículo? ¿O cuál es la diferencia que comparten? ¿Cómo?
A ver, vamos a aclararlo mejor. El testículo, por ejemplo, su desarrollo, ¿sí? Primero sabemos que es un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiere decir? Porque que se va a desarrollar a nivel de los riñones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, los riñones, recordemos que se encuentran retroperitonealmente. ¿Qué quiere decir esto? Están detrás del peritoneo. Acuérdense que todo lo que estaba por dentro del peritoneo lo clasificábamos como cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, por fuera de la cavidad abdominal se desarrollan los testículos, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos testículos descienden, ¿sí? Van a ir descendiendo, hasta en un punto poder alcanzar lo que son las bolsas escrotales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a terminar dando otra diferencia entre estas dos gónadas, ya que los ovarios van a estar dentro de la cavidad abdominal, pero en cambio los testículos no, ¿sí? Los vamos a tener por fuera de la cavidad abdominal en lo que son, como les dije antes, las bolsas escrotales, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué me termina diciendo esto? Que no va a ser la misma cantidad de capas la que tenga el testículo en relación a las que tenga el ovario, ¿sí? Vamos a ver que por eso el testículo es un órgano extraperitoneal, o sea que está por fuera de la cavidad abdominal, pero que sí está peritonizado. Y esto se explica ¿cómo? Por el descenso testicular. ¿Sí? Piénsenlo siempre, no tengo ahora algo como para ejemplificar, pero es como si pasan un puño por una tela, ¿sí? Por un trapo, y se van arrastrando todos los componentes. Es lo mismo. En cambio el ovario, vamos a ver que es distinto al testículo. ¿Por qué? Porque es un órgano intraperitoneal, pero está desperitonizado. Que también todo esto tiene un porqué, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Algo para agregar? Bien, ¿preguntas hasta ahora? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, primero, como les dije, íbamos a conocer la anatomía de estas dos gónadas, ¿sí? Los ovarios, reitero, son las gónadas femeninas, pesan más o menos entre 6 y 8 gramos, y las medidas del ovario son las clásicas 3 por 2 por 1, 3 de longitud, 2 de ancho, 1 de espesor, ¿sí? Eso no se lo olvidan nunca más. Va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremidades, ¿sí? Vamos a tener una extremidad tubárica, que está en relación con la trompa, y vamos a tener una extremidad uterina, que va a estar en relación con el útero. Ambas extremidades nosotros vamos a encontrar distintos medios de fijación. Ahora vamos a ver cuál, que van a terminar respondiendo un poco al nombre que lleva cada uno de los extremos. Como les dije, vamos a tener dos bordes también, ¿sí? Un borde anterior, que es este, que también lleva otro nombre. ¿Alguien lo conoce? Fíjense con quién está en relación el borde anterior. Es otro medio de fijación. Es el borde anterior o mesovárico, ¿sí? Y por último vamos a tener al borde posterior, que se denomina así, borde posterior o borde libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en relación con ninguna otra estructura. Nuevamente, lo que es la extremidad uterina, ¿sí? Importante recordarla porque va a ser acá donde se va a dar un proceso que es la famosa ovulación. Y también acá tiene que ver que el órgano sea desperitonizado, ¿sí? Porque si estuviese recubierto por peritoneo, habría que romper el epitelio, ¿sí? Del peritoneo, que acuérdense, ¿qué epitelio era el del peritoneo? Que también nos va a explicar un poco por qué a veces podemos encontrar en el ovario, ¿sí? En ese epitelio mal llamado germinativo, epitelio simple plano, que es el epitelio del peritoneo, ¿sí? Que es el mesotelio. Bien, entonces, ¿hasta ahora vamos bien? Funciones. Dijimos secreción endocrina y secreción exócrina. Como secreción endocrina va a tener la función de la síntesis de ¿qué? Bien, hormonas esteroides, ¿sí? Vamos a englobarla en lo que son hormonas sexuales. Que vamos a tener a los estrógenos, ¿sí? Que dentro de los estrógenos, ¿cuál era el más importante? El estradiol. ¿Y cuál es el otro grupo de hormonas sexuales que va a sintetizar? Bien, vamos a englobar primero en progestágenos, ¿sí? Que del más importante vamos a tener a la progesterona. No se olviden de eso. La progesterona forma parte de los progestágenos. El estradiol forma parte de los estrógenos, ¿sí? Vamos a ver que hay grupos celulares en cada uno de los folículos, ¿sí? Que van a estar presentes en lo que es el parénquima del órgano, que lo que van a hacer es permitir que se dé la síntesis de estas hormonas mediante mediadores que van a provenir de lo que es el famoso eje hipotálamo-hipófiso gonadal, ¿sí? Bien. Y como secreción exócrina, sabemos que va a tener la función de liberar algo, dijimos que en este caso no al torrente sanguíneo, sino al medio extracelular. No al medio extracelular, sino que lo libera, ¿sí? Para que sea captado por la trompa, que son los ovocitos, ¿sí? ¿Por qué decimos ovocito y no decimos óvulo? ¿Qué les parece a ustedes? No escucho.
para poder definir al ovocito como óvulo, tiene que haber fecundación. ¿Por qué? Porque es la manera de que pueda completar la meiosis. El ovocito secundario, ¿sí?, que va a estar en el folículo terciario o de Graf, va a estar detenido en la segunda meiosis en la metafase 2. Por lo tanto, tiene que terminar el proceso de gametogénesis, que lo va a hacer una vez se fusionen los pronúcleos, tanto masculinos como femeninos. Esto lo que va a hacer es permitir que se termine el proceso de meiosis y la gametogénesis, la segunda, en el ovocito y termine siendo óvulo, ¿sí? Pero eso es un error muy grande que por ahí muchos se confunden en decir que lo que libera el ovario hacia la trompa es el óvulo. No, todavía no es óvulo, es ovocito. Bien. Perfecto, fíjense acá, lo que les decíamos, estamos frente a un corte coronal, ¿sí? Acá estamos viendo, retomo, lo que son las dos extremidades del ovario, y fíjense cómo de ambos lados, de ambas extremidades, salen dos estructuras, ¿sí? Que en la extremidad uterina tenemos una, y en la extremidad tubárica tenemos otra. ¿Saben cómo se llama esto de acá? Bien, ligamento propio del ovario, o también lo podemos encontrar como ligamento útero-ovárico, ¿sí? Que va desde la extremidad uterina del ovario hasta esta estructura del útero. ¿Saben cómo se llama? El cuerno. Bien, perfecto. Recuerden que el cuerno uterino se va a formar gracias al borde superior del fondo, ¿sí?, al borde del fondo, y al borde lateral del cuerpo. Ambos se unen en este punto, ¿sí?, ambos bordes, y terminan formando los cuernos. En este caso va a haber cuerno izquierdo y cuerno derecho, ¿sí? Que a esos cuernos no solamente es donde se va a anclar este ligamento propio del ovario, sino que es también donde va a desembocar la primera porción de la trompa uterina. ¿Que cómo se llamaba esa porción? Le podíamos decir uterina, ¿sí?, porque está en relación con el útero, o si no, ¿cómo? ¿Están todos de acuerdo que esta es la intramural? Sí, es esta la intramural. Bien. O también intersticial, tiene varios nombres. La pueden encontrar con diversos. Bien, y acá tenemos a otro medio de fijación, que es el que dijimos que iba desde la extremidad tubárica del ovario, y fíjense cómo se dirige hacia afuera. ¿Saben cómo se llama ese medio de fijación? Bien, ¿están todos de acuerdo que es el ligamento suspensorio del ovario? ¿Saben hasta dónde llega este ligamento? Bien, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a tener una imagen más esquemática que vamos a ver hasta dónde nos permite que llegue, para entenderlo bien. Bien, hasta acá, ¿dudas de lo que es el ovario? ¿No? Bien, ¿querés explicar vos? Ahí está, muy bien. Quiero creer que ahora se va a escuchar en YouTube más que nada. ¿Yo me escucho? Si hablo así o hablo un poquito más fuerte. ¿Va bien? Si no uso el micrófono no pasa nada. Bueno, Pedro ya explicó los dos medios de fijación que van a estar fijados principalmente a lo que sería cada polo, ¿sí?, o cada extremo del ovario, ¿sí? Habíamos visto que estaba. ¿Cuál se toca? Ahí. Habíamos visto acá, desde este polo, tenemos el suspensorio del ovario o lumbo ovárico, ¿sí?, que se va a fijar acá, y también a la vez se va a fijar en otros dos lugares. ¿Saben cuáles son? Dicen los libros que hace como una solidarización entre estos tres elementos. Entre el polo del ovario, entre la porción infundibular de la trompa, ¿sí?, y entre esta porción, esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Esto amarillo que estoy marcando acá, ¿qué es? El mesovario. Es básicamente el repliegue peritoneal, el propio meso que el ligamento ancho del útero le forma a el ovario, ¿sí? Entonces este ligamento, que a su vez viene con un montón de vasos sanguíneos y con nervios, ¿sí?, hace una solidarización entre estos tres elementos. Después, ¿ven acá esto rojo que estoy marcando? ¿Saben cómo se llama este ligamento, este medio de unión? Esto de acá es la fimbria de Richard, ¿sí? Es básicamente, vieron que en la porción intersticial o infundibular de la trompa está abierta, ¿sí?, mediante el ostium abdominal, ¿sí? En esa abertura se van a formar digitaciones, fimbrias, como si fuesen pétalos de rosas, si lo quieren ver así, y va a haber uno que va a ser el que esté más desarrollado, que va a ser esta fimbria de Richard, que está directamente conectada con el ovario, ¿sí?,
y es a la vez la que permite una buena captación del ovocito cuando es ovulado, ¿sí? Para que directamente, mediante el óstium abdominal, entra a la trompa, acá en la ampolla. ¿Qué pasa acá en la ampolla? Se da la fecundación y después mórula, blastocito y termina acá en el útero, ¿sí? Y bueno, y ya por último, ya lo estuvieron nombrando, el meso ovario, que es básicamente el repliegue peritonal, el propio meso del ovario, que, como había explicado Pedro, no va a estar peritonizado este ovario, sino que únicamente este meso llega hasta el borde mesoovárico o iliar, porque esta parte también es el ilio del ovario, donde entran todos los vasos sanguíneos, y este meso se va a poner directamente en contacto con este epitelio germinativo, ¿sí? Es decir, con el epitelio ovárico o falso germinativo. Entonces, teniendo estos 4 medios de unión, ya tenemos bien entendido cómo se fija, cómo está mantenido el ovario, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Entienden, Bien. ¿no? Que es un órgano intraperitoneal desperitonizado. ¿Por qué les parece a ustedes que es importante que el órgano esté desperitonizado? Algo dije antes yo. Claro, fíjense, la fimbria de Richard que les mencionaba Juli es la que va a agarrar a ese ovocito. Vamos a ver después que el folículo lo que va a hacer es en un punto formar algo que se llama estigma, que gracias al líquido folicular que se llena en el antro folicular, en el folículo secundario y terciario principalmente, vamos a ver que esto permite la ruptura del folículo y que ese ovocito salga, ¿sí? Para también romperse las paredes, o sea, ese epitelio germinativo y terminar siendo ovulado, ¿sí? Bien, hasta ahora, ¿dudas anatómicas de esto? El óstium abdominal es la cavidad que termina dando la abertura entre la trompa y la cavidad abdominal. Ostium viene de orificio. Entonces, este orificio de acá es el que va a comunicar la trompa, o sea, la mucosa de la trompa. Acuérdense que es un órgano hueco. Sí, me faltó aclarar que el ovario es un órgano macizo. Vamos a ver ahora qué pasa. La trompa, al ser un órgano hueco, está revestido por mucosa, ¿sí? Es una mucosa. Yo les voy a ir mencionando las características de la mucosa de la trompa, que es un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor. ¿Hasta ahora qué les hace acordar? Epitelio simple, cilíndrico, mucosecretor. Al estómago, ¿sí? Hasta ahora es igual al estómago. ¿Qué pasa? Este epitelio simple, cilíndrico, mucosecretor es ciliado, ¿sí? Ahí está la diferencia entre lo que es el estómago. No confundan cilias con microvellosidades, ¿sí? Son cosas distintas. Las cilias desplazan. Las microvellosidades secreta o absorbe, ¿sí? En cambio, la cilia va a desplazar. ¿Y qué va a desplazar la cilia de la mucosa de la trompa? Al ovocito y posteriormente, en el caso de que haya fecundación, al cigoto, ¿sí? Lo va a transportar hasta la cavidad uterina para que se pueda implantar en esta porción del útero que ¿cómo se llama? Fondo, que también vamos a ver qué pasa con las capas del útero, si es importante entender el ciclo menstrual en conjunto con el ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque lo que es el endometrio, sí, que es la capa más interna, sí, forma parte de la mucosa, porque nuevamente tenemos un órgano hueco. Vamos a ver que va a tener distintas fases, ¿sí? Va a tener una fase menstrual, una fase de proliferación y una fase secretora, ¿sí? Es importante que la fase secretora se dé de manera correcta para permitir y preparar, mejor dicho, lo que es el lugar de anidación para el cigoto. El cigoto, mejor dicho, blastocisto, porque ya no es más cigoto. Bien, me fui un poco por las ramas, pero bueno, justo salió lo del óstium abdominal y me dio pie para hablar de todo. Entonces, queda que óstium abdominal es el espacio que comunica la mucosa, la trompa, mejor dicho, la porción infundibular con la cavidad abdominal. Va a estar en contacto, ¿sí? Va a estar dentro de la cavidad. Acuérdense que esto está todo dentro de peritoneo, menos va a estar recubierto por peritoneo visceral el ovario, ¿sí? No está recubierto por peritoneo visceral, ¿sí? Bien, acá estamos en una vista superior, si se quiere, póstero superior. Acá tengo lo que es el cuerpo de una vértebra, ¿sí? Es una lumbar. Y acá estamos viendo los músculos de la pared anterolateral del abdomen, los rectos. Y de dentro hacia afuera, ¿se acuerdan cuáles teníamos? Tenemos primero el peritoneo, fascia transversalis, oblicuo interno, oblicuo externo. Bien, el transverso me lo comí, perdón, pido mil disculpas. Bien, pero se entiende, nos ubicamos en esta imagen. Perfecto. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Estas dos estructuras son los ovarios. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen, por ejemplo, les digo, las relaciones hacia arriba y hacia atrás van a ser las mismas del lado derecho que del lado izquierdo?
¿Por qué? ¿Qué pasaba en la cavidad abdominal de estos dos lados? Del lado derecho, por ejemplo, el colon, ¿cómo se formaba? Íbamos a tener primero el apéndice salía de la cara anteroinferior del ciego, ¿sí? Íbamos a tener después colon ascendente, y del lado izquierdo íbamos a tener colon descendente, sigmoides y recto, ¿sí? Y acá lo vemos bien. Ahí tenemos al apéndice que nace, como le dije, de la cara anteroinferior del ciego, por lo tanto este ovario no está in situ aclaro por las dudas. Este ovario va a estar en relación hacia arriba y hacia atrás con estos órganos, apéndice y ciego. En cambio, en el lado izquierdo lo vamos a tener en relación con el sigmoides, ¿sí? Con la cara anterior de estos dos órganos, ¿sí? Bien. Fíjense, acá están los medios de fijación. Este es el ligamento propio del ovario, que como les dije terminaba en el cuerno uterino, y acá se ve perfecto cómo sale la trompa, ¿sí? Esto que estamos viendo acá no se ve muy bien, yo ya lo sé, pero bueno, esto de acá es la trompa. Bien. Bien, acá estamos en una vista posterior nuevamente. No queda mucho para aclarar. Esto es lo que le mencionaba Juli. Esto de acá es el ligamento ancho, ¿sí? Que después cuando se repliegue, ¿sí? sus partes. Acuérdense que el peritoneo estaba formado por una hoja anterior y una posterior, ¿sí? Esos repliegues son los que van a terminar formando al mesovario. Bien. Y ahora ya nos vamos por ahí al problema, un poquito el quilombo de este órgano, que es la histología. Nosotros vamos a ver que va a sufrir muchas modificaciones a lo largo de lo que es el periodo, ¿sí? De lo que es el ciclo ovárico. Pero a nivel general vamos a poder encontrar dos cosas acá, ¿sí? En este corte. Una región externa, por así decirlo, y una región interna, ¿sí? La externa no va a ser más que... ¿Qué parte les parece que es a ustedes? Si es un órgano hueco, la mayoría de los órganos huecos tienen las mismas características. Vamos a encontrar una corteza, ¿sí? Que va a estar formada por dos estructuras. Vamos a tener un epitelio simple cúbico, que a veces se lo puede encontrar como cilíndrico en algunas partes, y en el caso de que haya alguna que otra zona peritonizada va a ser epitelio simple plano, ¿sí? Pero si no, déjenlo en epitelio simple cúbico, y con eso va a estar bien. Mal llamado epitelio germinativo porque se creía que de ahí salían las células germinativas y que eso generaba tumores y demás. Y vamos a tener, como la mayoría de las veces, asociado a este epitelio, esto es una imagen con muy poco aumento, ¿sí? Pero vamos a ver después con otra con aumento, que lo vamos a ver mejor. Vamos a tener una lámina propia, ¿sí? Que no es más que tejido conectivo, ¿sí? Es un tejido conectivo laxo donde vamos a encontrar predominantemente una población de folículos, que son los folículos primordiales, ¿sí? Vamos a ver que todos estos que están acá, fíjense, todo eso blanco de ahí, son folículos primordiales, que están muy, muy cerca de lo que es el epitelio de la corteza. ¿Y esto de acá, a ustedes qué les parece que es? ¿Alguien se anima a responder? Bien, un folículo. ¿Qué folículo? Bien, este es el folículo de De Graaf. Comparen ustedes la diferencia que tenemos entre un folículo primordial y un folículo de De Graaf, ¿sí? Vamos a ver que estos folículos primordiales van a descender. ¿Qué quiere decir descender? Que se van a acercar hacia la médula, que es esta otra estructura de acá. Reitero, tenemos una corteza y una médula, ¿sí? Esta médula es importante conocerla porque, como les dijo Juli, por el ilio ovárico era donde iban a entrar todos los componentes vasculonerviosos, tanto sanguíneos, arteriales, perdón, venosos y linfáticos, más los componentes nerviosos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les parece a ustedes que el folículo tiene que acercarse hacia la médula para poder desarrollarse de esa manera? Bien, va a recibir nutrientes. Vamos primero a que va a recibir sangre. En esa sangre, además de nutrientes, ¿qué vamos a encontrar? Hormonas, ¿sí? Principalmente hormonas. Obviamente vamos a tener oxígeno, pero vamos a tener hormonas, ¿sí? Recuerden que las hormonas que iban a participar en este proceso, que eran hormonas hipofisarias, eran la LH y la FSH, ¿sí? Supongamos, a partir de ahora hasta que termine este encuentro, vamos a hablar siempre de un ciclo menstrual normal, de 28 días. Acuérdense que puede ser más menos 7. O sea, puede tener menos de 7 días o más de 7 días, ¿sí? Eso queda claro, pero para que podamos entender, hablemos de uno de 28. Bien, vamos a pasar de imagen. Entonces, ¿cómo se organiza el órgano? Tenemos una corteza y una médula. La corteza tenemos al epitelio simple cúbico con un tejido conectivo laxo asociado. La médula, tejido conectivo un poco más denso que el anterior,
Y es ahí donde vamos a encontrar todos los componentes vasculonerviosos. Bien, fíjense acá. Donde está señalado con el 1 la flecha, estamos viendo al epitelio simple cúbico, ¿sí? En algunas zonas puede parecer un poco más plano, pero no deja de ser cúbico. Todo esto que vemos acá, todas estas células, ¿sí?, forman parte de lo que es tejido conectivo laxo. Recuerden, las características de un laxo es que había mayor cantidad de células que matriz, ¿sí? ¿Eso lo entendemos? De todos modos, hay espacio entre ellas, a diferencia del epitelio, que están todas yuxtapuestas las células. Y todo esto que estamos viendo acá son folículos, ¿sí? ¿Qué folículos le parece que son ustedes? Bien, son primordiales. Los folículos primordiales tienen características. Primero, el ovocito, ¿cómo está? ¿En dónde está? ¿En qué etapa de la meiosis está? ¿Está en meiosis 1 o meiosis 2? Bien, está en meiosis 1, perfecto. ¿Tengo zona pelúcida? No. ¿Tengo granulosa? No. Fíjense cómo alrededor de este folículo, en algunos puedo llegar a ver alguna que otra población de células, sí, que lo rodean, pero todavía no terminan de formar la célula de la granulosa, y mucho menos voy a tener a la teca, menos voy a tener a la corona radiada, ¿sí? Entonces, para poder estimular el crecimiento folicular, nosotros, si bien después hay una diapo que habla todo de lo que es el eje, me gustaría que lo vayamos integrando de a poco, ¿sí? ¿Qué es necesario para el desarrollo folicular? Bien, FSH. La FSH es una hormona, ¿sí? ¿Qué naturaleza química tiene esta hormona? Bien, es una hormona glucoproteica que es sintetizada ¿en qué órgano? En la hipófisis. ¿Adeno o neuro? ¿La neuro sintetiza? Bien. Bien, bien. La neuro almacena solamente. Siempre no viene de más refrescar eso. Recuerden, el hipotálamo libera una hormona estimulante, GnRH, hormona liberadora de gonadotrofina. Eso va a actuar en un grupo de células de la hipófisis que son las células gonadótrofas. Las células gonadótrofas, en respuesta a esta GnRH, va a liberar estrógenos, FSH y LH. ¿Cómo va a saber el cuerpo si tiene que sintetizar FSH o LH sin tener en cuenta el ciclo? Porque ahí vamos a hablar de la pulsatibilidad que tiene esta GnRH. Nosotros sabemos que estas dos hormonas, ¿sí?, estas dos glucoproteínas, gonadotrofina vamos a decirle mejor, van a estar formadas por dos subunidades. Una subunidad alfa y una subunidad beta. ¿Qué pasa? Estas hormonas comparten entre ellas lo que es su subunidad alfa. Por lo tanto, lo que las caracteriza, ¿sí?, de ser LH, FSH, gonadotrofina coriónica humana y entre otras, es la subunidad beta. Entonces, ¿qué quiere decir que algo sea pulsátil? Todos lo entienden eso, ¿no? Todos saben a qué me refiero. Que tiene que cada un tiempo determinado, ¿sí? Entre intervalos de 90 minutos, 1 a 3 horas más o menos. ¿Todos lo entienden eso? Perfecto. Entonces, si la secreción de GnRH, o sea, si los pulsos de GnRH son lentos, va a favorecer a la secreción, a la síntesis, mejor dicho, de FSH. Entonces, si se libera de manera lenta hormona liberadora de gonadotrofina, favorece a la síntesis de FSH. Por lo tanto, los pulsos al inicio del ciclo sabemos que van a ser lentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que inicialmente dentro del ciclo ovárico vamos a tener este famoso pico de hormona folículo estimulante, justamente para el desarrollo folicular. Y acá es donde entra algo que vamos a ver un poquito más adelante, un sistema que se llama dos células, dos gonadotrofinas, ¿sí? Vamos a ver que gracias a este desarrollo folicular, fíjense, ahora lo retomo nuevamente. Ahí esta población de células, lo que está marcado en azul, ya van poniéndose alrededor del folículo, ¿sí? No sé qué hice acá. Ahí va. Bien, y miren acá cómo ya van tomando una disposición cúbica estas células, ¿sí? Y va apareciendo dentro del folículo una zona HIE negativa. ¿Qué quiere decir que algo sea HIE negativo? ¿HIE qué era? Hematoxilina, eosina. Y si es negativo, es que no está teñido, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo esta zona HIE negativa que está entre el folículo y la futura granulosa todavía no está presente, pero sí ya lo empezamos a ver en este que está marcado en azul. Es la famosa zona pelúcida, ¿sí? Es una capa, una membrana acelular, o sea que no está formada por componentes celulares, sino que está formada por glucoproteínas también,
que lo que van a hacer es acompañar al ovocito una vez se dé la ovulación, y va a tener una función muy importante en el caso de que haya fecundación para permitir que no se termine dando la implantación en una región que no sea la deseada, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Nuevamente, acá estábamos viendo cómo las células se empezaban a tomar una disposición alrededor del folículo. Fíjense, acá se nota más. Ya son células más cúbicas, ¿sí? Y acá vemos cómo ya la disposición es muy notorio que es cúbica. ¿Cómo me di cuenta? Son células que no predominan ni su ancho ni su longitud, y los núcleos son centrales y son bien redondeados, ¿sí? Fíjense cómo está la cromatina del ovocito. Bien, cromatina laxa, ¿sí? Acá ya tenemos un ovocito primario o un ovocito secundario. ¿Les parece que ya terminó la primera meiosis? ¿Qué necesita para terminar la primera meiosis? ¿Cómo me doy cuenta yo si el ovocito terminó o no terminó la primera meiosis y está esperando en metafase 2 a ser ovulado? Bueno, ¿qué pasa? Justamente me faltó hablar del reclutamiento folicular. Mes a mes se terminan eligiendo más o menos 10 folículos primordiales para poder prepararse, entre comillas, para la ovulación. Pero después de esos folículos solamente uno termina siendo ovulado, ¿sí? Los demás terminan siendo los famosos folículos atrésicos, ¿sí? Son folículos que involucionan y que no van a terminar siendo ovulados. Solamente uno de esos más o menos 10, 12 folículos termina siendo ovulado. Bien, retomo. Acá ya tenemos una bicapa de células de la granulosa, ¿sí? Entonces tengo ovocito, cromatina muy laxa, zona pelúcida, y por fuera de la zona pelúcida voy a tener a las células de la granulosa que ahora tienen una doble capa. ¿Qué pasa? Va a venir a actuar la FSH a estas células de la granulosa, ¿sí? Pero para que actúe la FSH, yo necesito que la granulosa esté así. ¿Para qué? Va a tener dos funciones la FSH a nivel de las células de la granulosa. Primero, va a inducir la síntesis de una enzima que se llama aromatasa. ¿Saben para qué sirve esta enzima? Bien, va a participar en lo que es la conversión de andrógenos, ¿sí? Va a pasar de andrógenos a estrógenos. Estos andrógenos se tienen que sintetizar de algún lado. Y para eso es que necesitamos la acción de la LH. Acá donde va el sistema, 2 células, 2 gonadotrofinas. Por eso, antes de pasar a ese sistema, tenemos que reconocer a este nuevo grupo celular que está por fuera de la célula de la granulosa. ¿Que cómo se llama? La teca interna, perfecto. Tanto la teca interna como la teca externa son células que migran, ¿sí?, del intersticio del ovario, se llaman células fusiformes. Estas células van a viajar, ¿sí?, hacia afuera de la célula de la granulosa y tenemos estas que tienen un citoplasma muy acidófilo, ¿sí?, muy notorio, tanto el núcleo como el citoplasma, y por fuera, y tienen características epiteliales, eso me faltó aclarar también. Y por fuera vamos a tener a las células de la teca externa que tienen características ya de un tejido conectivo laxo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda conformado este folículo? A este nivel yo ya tengo un folículo primario, ¿sí? Ya está medio en tránsito a ser un folículo secundario, pero todavía le falta alguna que otra característica para poder considerarlo como folículo secundario. Entonces, vamos a dejar como un folículo primario muy maduro, donde tenemos ovocito, zona pelúcida, esta membrana basal que separa, ¿sí?, de la célula de la granulosa, teca interna con características epiteliales y por fuera la teca externa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Y en qué día del ciclo más o menos vamos a poder observar este estadio del ovocito? Recuerden que siempre hablamos de un ciclo de 28 días. Porque de todos los estadios que le fue nombrando Pedro, también está bueno caracterizar cuál va a predominar, ¿sí?, en cada fase del ciclo. El folículo primordial lo vamos a ver en los primeros días del ciclo, ¿sí? Este folículo primario, ¿dónde lo vamos a poder observar? Menos. Bien, entre el día 5 y el 9 más o menos, ¿sí? Para ya después dar pie a lo que sería el folículo secundario, donde vamos a poder empezar a ver que se comienza a formar lo que sería el licor folicular, que después, para el folículo de Graf, ya en el día 13, previo a la ovulación, es lo que nos da pie a la formación de ¿qué? Al antro folicular, ¿sí? Fíjense, esto que les menciona Juli, por ahí lo conocen no como licor folicular, sino como líquido folicular, ¿sí? Este líquido folicular va a estar dentro, ¿sí?, de una estructura que se llama antro.
el antro no es más que un espacio, reitero, lleno de líquido folicular, que lo que va a hacer es formar este famoso estigma para que se dé la ruptura, ¿sí?, del folículo, y todo esto ya vamos a ver que es gracias a un pico de una hormona que nos va a permitir la ovulación. ¿Sí? Ya le voy dando un spoiler. Algo que quiero mencionar. Fíjense cómo estas células de la corona radiada, de la granulosa, están empezando a empujar al ovocito hacia lo que es un polo del folículo. Fíjense cómo este grupo celular ya va migrando hacia un polo, si en este caso está hacia el lado superior, y lo están arrastrando. ¿Sí? ¿Esto lo sabían? Bueno, es importante para la ovulación. ¿Sí? Este folículo, que ya podríamos considerarlo folículo secundario, no se encuentra tan en la región tan superficial en lo que es la corteza, sino que fue descendiendo, ¿sí? Fue descendiendo ¿por qué? Porque necesita de estas hormonas sexuales, de estas gonadotrofinas, mejor dicho, ¿sí? Vamos a esta imagen que me sirve para poder explicar lo del sistema dos células, dos gonadotrofinas. Dijimos que el primer pico de gonadotrofina era gracias a una hormona que era... Ojo, ¿quién dijo LH? FSH. Primero vamos a tener la hormona folículo estimulante. ¿Dije la LH antes? ¿No? Ah, por las dudas. No, es la FSH, ¿sí? Porque justamente porque tenemos que madurar el folículo. El nombre lo dice, folículo estimulante. Va a estimular el desarrollo folicular. ¿Para qué? Para que una vez tengamos toda esta población de células, ¿sí? Yo les dije que la FSH actuaba en qué células. Bien, en la granulosa. Por un lado, iba a inducir a la síntesis de aromatasa, que era para la conversión de andrógenos a estrógenos. Y por otro lado, iba a generar la expresión de receptores para la LH. ¿Sí? Y ustedes dirán, che, pero si la LH no actúa a nivel de la granulosa. Ahora no. Pero vamos a ver que cuando se dé la ovulación y estemos en fase lútea, estas células de la granulosa van a pasar a ser células luteínicas. Y recuerden que el cuerpo lúteo es el encargado de la síntesis de progesterona para mantener, ¿sí?, a ese endometrio en el caso de que haya embarazo. ¿Sí? Entonces, como estas células de la granulosa posteriormente van a ser células luteínicas, es importante que se genere la expresión de receptores para la LH para una síntesis de progesterona. ¿Se entendió? Bien. Y ahora, la LH va a actuar sobre estas células, ¿sí?, que habíamos dicho que eran las células de la teca interna. Las células de la teca interna, frente a respuesta de la LH, van a sintetizar, como les dije antes, andrógenos. ¿Sí? Estos andrógenos van a viajar hasta las células de la granulosa para pasar a ser primero estronas, después testosterona y después estrógenos. ¿Sí? Andro viene de hombre, andrógeno. ¿Sí? Quiere decir que son hormonas sexuales masculinas. Entonces, cuando la célula de la teca interna, en respuesta, vamos a ver igual después todo lo que es el eje, pero quería explicarles esto como para que se vaya integrando un poco. Cuando las células de la teca interna son estimuladas por la LH, ¿sí?, sintetizan andrógenos. Estos andrógenos viajan a las células de la granulosa porque gracias a la FSH estas células sintetizaron aromatasa. La aromatasa es la conversión de andrógenos a estrógenos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿A ustedes qué les parece? Si las células de la granulosa van a, mejor dicho, si las células de la teca interna sintetizan andrógenos, ¿qué organela puede tener desarrollada? Bien, REL. ¿Por qué REL? Bien, ¿los andrógenos son de naturaleza química proteica? Ojo con eso, son esteroides. ¿Sí? Andrógenos, estrógenos y progestágenos, y andrógenos para los masculinos, estrógenos y progestágenos para las mujeres. Vamos a ver que tanto el hombre como la mujer tiene ambos tipos de hormonas, si no la mujer no estaría haciendo una conversión de andrógenos a estrógenos, ¿sí? Pero se sintetizan, son hormonas lipídicas, ¿sí?, de naturaleza química esteroidea. Por lo tanto, van a sintetizarse o a partir de colesterol o incluso les diría que hasta a partir de acetil-CoA. Fíjense cómo lo llevo a Nutri con esto. Entonces, va a tener un REL desarrollado, ¿sí? ¿Por qué les parece que va a tener un REL en vez de un RER? Bien, pero ¿de qué se encargaba el REL? ¿Qué relación tenía con la síntesis de hormona esteroidea? ¿Cómo? Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió entonces?
cómo nosotros solamente conociendo la función de la célula sabemos qué organela puede tener desarrollada. Bien, y ahora, me parece que esto ya lo sabemos. ¿Cómo va a viajar esta hormona en sangre? ¿Solita, acompañada? Acompañada, ¿por qué? Recuerden, ¿cómo estaba conformada la sangre? Iba a tener en partes agua. Y si tenemos hormonas esteroideas, ¿sí? De naturaleza química lipídica, no van a poder, ¿sí? Esas son cuestiones de densidades, no son compatibles. Entonces, vamos a necesitar de una proteína que acompañe a estas hormonas hasta sus tejidos donde se va a distribuir, que no viene al caso ahora. Bien, nuevamente, lo del antro, ¿quedó claro? ¿El sistema 2 células, 2 gonadotrofinas también se entendió? Perfecto. Bien. Fíjense cómo, nuevamente les marco, descendió este folículo y todos estos de acá son folículos primordiales. El tamaño del ovocito en el folículo este, que ya podríamos considerarlo un folículo terciario inmaduro, sí que es muy temprano, tiene un tamaño muy grande en relación a los que están más cerca de la corteza, que dijimos que eran los folículos primordiales. Tenemos bien definida a este grupo celular, sí, que son la corona radiada, y fíjense, yo espero que se llegue a alcanzar a ver esta protusión que se hace a nivel de la célula de la teca interna, ¿se ve? Es como una bolita que se hace, bueno, eso se llama estigma. El estigma es lo que yo les dije que se va a romper gracias a este líquido folicular que va a acompañar, ¿sí? Después al ovocito para que se pueda terminar dando la ovulación, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de esto, de lo que es la histología del ovario y cómo va cambiando en base al ciclo? Hay una imagen después que muestra cómo va cambiando el folículo y cómo termina en fase lútea, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, ahora que ya, o sea, sabemos bien acá, tenemos bien delimitado todas las estructuras de este folículo maduro, que habíamos dicho más o menos en el día 13, previo a la ovulación, después se da la ovulación. ¿Qué es lo que se ovula? Son 3 cosas las que se ovulan. Ah, me faltó eso. Recuerden, teníamos célula de la granulosa, célula de la teca interna, célula de la teca externa. Y, obviamente, entre la granulosa y el ovocito teníamos a la zona pelúcida. Sí. Son 3 cosas las que se ovulan. El ovocito, la membrana pelúcida y la corona radiada. Volviendo un poco para embrio de crecimiento. ¿Se acuerdan la función de la membrana pelúcida y de la corona radiada? Vamos un poco más antes. ¿De dónde sale la corona radiada? Porque hasta ahora teníamos solamente este grupo celular. Bien, son las mismas células de la granulosa, primero las que forman el estigma y después las que van a transformarse en corona radiada para acompañar al ovocito, como les decía Juli. Que ahora sí, la pregunta de ella, ¿qué función, mejor dicho, tiene tanto la corona radiada como la zona o membrana pelúcida? Bien. ¿Está bien eso? Sí. No, está bien, está bien. Sí, sí. El tema es que hay que tener en cuenta que en estas células de la corona radiada nosotros vamos a encontrar, no uniones entre las células, pero sí vamos a encontrar ácido hialurónico dispuesto alrededor de esta corona radiada. Les dije, el líquido folicular es el que acompaña al ovocito también en parte de la ovulación y este es rico, primero en estrógenos y segundo en ácido hialurónico. ¿Por qué a nosotros nos importa que sea rico en ácido hialurónico? Porque el espermatozoide en el acrosoma, acuérdense las partes del espermatozoide, la parte del acrosoma tiene una enzima, que es la hialuronidasa. ¿Qué me permite? Que atraviese las células de la granulosa, o sea, que se elimine esa granulosa, pero que no rompa a la zona pelúcida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos conservar la zona pelúcida. ¿Para qué la queremos a la zona pelúcida? ¿De qué nos sirve? Bien, para que el ovocito no se implante en la trompa. Y si yo, por ejemplo, les digo, esto para pensar, ¿no? Vamos a volver para atrás. Acá. Fíjense. La zona pelúcida, ¿se acuerdan en qué día del periodo preembrionario desaparecía? Día 5, día 6. ¿Y la implantación cuándo se daba? En el día 7, entonces. Supongamos que se rompió en el día 5 la zona pelúcida, ¿no? Todavía sigue estando en la trompa. ¿Qué pasa? ¿Siempre? Bien, pero escuchen. Nosotros ya tenemos a este blastocisto sin zona pelúcida.
¿sí? ¿Por qué? Porque se rompió en el día 5. A veces puede romperse justo antes, no sé, hay variaciones, nada es literal en el libro. Pero supongamos que se rompió acá, en el istmo, en el día 5, 5, 6. La implantación va a ser en el día 7 u 8 en el fondo del útero. Hay algo que tiene, esto lo había dicho en la anterior, no sé quién había estado, en el repaso de anato anterior lo había dicho, pero bueno, lo digo nuevamente para quien no estuvo. Hay una serie de proteínas que están en la mucosa de la trompa que se llaman antiadesina. Estas proteínas lo que hacen es que no permiten que se termine implantando el blastocisto a nivel de la trompa. Entonces, esta antiadesina, así como tenemos antiadesina en la trompa, vamos a tener adesina en el fondo del útero. ¿Por qué? Fíjense, el puntero es el blastocisto. Viene, 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 viene. Recordemos que existe la gravedad. Y por gravedad, esto tendría que ser así. ¿Cómo sabe que tiene que dirigirse al fondo del útero? Porque ahí tengo a la proteína adesina, ¿sí? Que lo que va a hacer es atraer al blastocisto hacia el fondo del útero y eso es lo que permite la anidación. Primero la implantación y posteriormente la anidación. ¿Quedó eso? ¿Sí? Bien. No, me faltó, de la mano de la pregunta que hice en un principio, ¿qué es lo que se ovula? Y ahora, con lo que no se ovula, digamos, los restos del folículo, ¿qué teníamos? Bien, pero ¿a partir de qué se forma? De todo lo otro que no se ovula, que sería... Bien. La granulosa, acordate que sí la ovulamos. Una parte. La parte únicamente de la corona radiada. Porque acordate que la corona radiada proviene de la granulosa. Si no se luteiniza toda la granulosa, sino que hay partes que se ovulan. Por ejemplo, las que forman la corona radiada. Sí. Y después un dato de color que vi ahí por el libro, que está bueno cuando, si quieren, más en lo anatómico, ¿sí? Del ovario, en cuanto a su configuración externa, es decir, en su superficie. Cada vez que se da una ovulación, digamos, en una mujer que todavía no comenzó a ovular, no comenzó a menstruar, el ovario va a tener una superficie completamente lisa. Y en cambio, después de cada ovulación se van a ir dejando cicatrices. Entonces, con el paso de los años, con cada ovulación, cada vez va a tener más cicatrices esta superficie externa del ovario. Y ya después, más a futuro, en una mujer con menopausia, se dice, digamos, se puede describir al ovario de una mujer menopáusica como ovario cerebroide, porque es similar, por así decirlo, a la corteza cerebral, por la cantidad de cicatrices que tiene de todas las ovulaciones que tuvo. Un dato de color, si lo quieren nombrar. Acuérdense que el ovario se rompe tras cada ovulación, el epitelio se daña, ¿sí? Bien. Bueno, y acá está, a modo de resumen, hay otra diapo que lo explico un poco más complejo, pero esto es a modo de resumen para comprender lo que les decíamos, el sistema 2 células, 2 gonadotrofinas. La FSH habíamos dicho que actuaba en este grupo celular, que ¿cómo se llamaba? Granulosa, ¿sí? Además de sintetizar aromatasa, expresaba receptores para LH, ¿sí? Tenemos a la LH que al mismo tiempo actúa en la célula de la teca interna y fíjense cómo de la teca interna salen andrógenos. Estos andrógenos van a ir hacia las células de la granulosa, donde gracias al FSH habíamos dicho que sintetizamos aromatasa. Se da la conversión de andrógenos a estrógenos. Estos estrógenos van a terminar liberándose al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Quedó? Bien. Y ahora sí un poquito más la integración de lo que es el tanto ciclo ovárico como ciclo menstrual. Vamos a repasar un poquito brevemente porque no hay diapositivas, de lo que es la anatomía y la histología del útero. Órgano hueco, por lo tanto va a estar tapizado por una mucosa, ¿sí? Teníamos 3 capas, endometrio, miometrio y perimetrio, ¿sí? El endometrio es esta mucosa que les digo del órgano. A su vez el endometrio lo íbamos a dividir en 2, un endometrio funcional y un endometrio basal, perfecto. ¿Qué pasaba con ese endometrio funcional mes a mes cuando no hay fecundación? Bien, se desprende, perfecto. Y esto se debe justamente a que el cuerpo lúteo, cuando termina, ¿sí? cuando ya deja de sintetizar progesterona a finales del ciclo, caen bruscamente los niveles de progesterona, porque el cuerpo lúteo deja de funcionar, y esto genera que se descame el endometrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo implantación, no hubo fecundación y por lo tanto no va a haber implantación. Se prepara nuevamente este endometrio, ¿sí? O sea, acá estaríamos en lo que es la fase menstrual. Sabemos que el ciclo ovárico, ¿cuándo arranca? Bien, perfecto. Entonces, vamos a tener que acá estamos en lo que es fase proliferativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir fase proliferativa? Que
en esta porción del endometrio vamos a tener abundante mitosis. Si las células están proliferando, proliferan, ¿para qué? Para prepararse para una posible implantación, ¿sí? Para una posible fecundación y posteriormente una posible implantación. Entonces, una vez que prolifera, ¿sí? Esta porción, la fase proliferativa, viene la parte secretora. Que la parte secretora es justamente donde se preparan estas glándulas endometriales que contienen abundante cantidad de glucógeno, ¿sí? Y justamente es una manera de nutrir al preembrión, ¿sí? Recuerden que estamos al preembrión y o embrión, durante estos dos periodos. ¿Se entiende? Bien. Esto va completamente de la mano de lo que es el ciclo ovárico. Fíjense, día 0. En el día 1, folículo primordial, ¿sí? Acuérdense que si estamos en un ciclo de 28 días, la menstruación se da la ovulación se da a mitad del ciclo, ¿bien? Por lo tanto, en el día 14, si hablamos de un ciclo de 28, vamos a tener el proceso de ovulación. Tenemos el primer pico, ¿sí? A nivel de lo que es más o menos a mitad entre el día 0 y el día 14, el primer pico de lo que es esta hormona, que es la hormona folículo estimulante, que fíjense cómo sirve para el desarrollo y la maduración folicular, ¿sí? Posteriormente, estos niveles de FSH caen y cuando tengo la caída de los niveles de FSH, yo les dije que para la ovulación necesitábamos el pico de una hormona, ¿sí? Que es esta de acá, que es la hormona luteinizante, que también tiene mucho que ver la expresión que se generó de los receptores de LH gracias al estímulo de la FSH, ¿sí? ¿Me van entendiendo o es complejo? Bien. Fíjense, volvemos a tener un pequeño pico de FSH, pero obviamente es mucho mayor el de LH para permitir la ovulación. Y ahora es donde venía la parte que les dijo Juli. En el caso de que haya ovulación y en la ampolla se termine dando la fecundación, sabemos que en el día 7 el blastocisto va a implantarse en lo que es el útero, ¿sí? En el fondo del útero. Ya conocemos el mecanismo de por qué no se implantaría en la trompa y por qué sí se implantaría en el fondo, si hay gravedad, biribiri, biribiri. ¿Qué pasa? El endometrio está preparado para la implantación. Ahora, cuando el cuerpo lúteo deja de producir progesterona, o sea, empieza a involucionar, ¿sí? La famosa involución del cuerpo lúteo que después de un par de meses va a ser reabsorbido, este cuerpo lúteo. ¿Cómo hago yo para que el cuerpo lúteo siga sintetizando progesterona y no me genere la descamación del endometrio? ¿Qué necesito para que ese endometrio no se descame? Bien, la HCG. ¿Todos conocen a la HCG? La gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona es sintetizada por el sincitio trofoblasto del blastocisto, ¿sí? Esto lo que genera es, actúa a nivel del cuerpo lúteo, o sea, lo mantiene vivo, si quieren decir, para que siga produciendo progesterona, progesterona, progesterona. ¿Saben hasta cuándo? ¿Quién aparece a los 14 días? Bien, la placenta. Entonces, la placenta va a ser la encargada de la producción de progesterona, ¿sí? Ya el cuerpo lúteo no va a sintetizar más, no la va a liberar tampoco. Entonces la gonadotrofina coriónica humana ya no tiene por qué seguir estimulando al cuerpo lúteo para que libere progesterona. Por eso, yo les dije antes, que es uno de los estudios clínicos más comunes, el de dosar la gonadotrofina coriónica humana en sangre para ver si hay o no embarazo. ¿Saben qué es lo que se pide de la gonadotrofina coriónica humana? La subunidad beta, reitero lo que dije nuevamente, es lo que caracteriza a la hormona. La alfa va a ser la misma en LH, en FSH, en HCG, ¿sí? En cambio la beta es distinta, por eso se pide esa subunidad. ¿Se entendió entonces el rol de la HCG frente al cuerpo lúteo? ¿Sí? ¿Quedó? Bien. Todo lo que es la relación del ciclo menstrual también se entendió. Cómo se prepara el endometrio para una posible implantación, cómo se preparan estas glándulas, ¿sí? Están como temas separados, pero lo importante es entender que son procesos que pasan en simultáneo y que tenemos que estudiarlos juntos para poderle terminar de dar una integración. O sea, en base a la concentración de las hormonas, algo pasa en el ovario y algo va a pasar en el útero. Bien. Bueno, estaríamos con femenino ya, ¿sí? El Power creo que está para descargarlo esto, ¿no, Gaspi? Bien, lo mandamos al grupo de segundo después, así que no se preocupen. Bien, ¿quedó entonces todo lo que sería la parte de femenino? ¿Bien? Buenísimo. Bien, ahora vamos con lo que es la gónada masculina. Habíamos hablado ya de lo que son las diferencias y las similitudes. Esperen un cachito.
Habíamos hablado de lo que eran las diferencias y las similitudes que había entre ambas gónadas, ¿sí? Y ahora vamos a hablar anatómicamente de lo que es el testículo. Reitero, son las gónadas masculinas, son pares, o sea, las encontramos en número de 2, son órganos macizos, al igual que el ovario, y vamos a ver que también tienen la misma función, pero con distintas orientaciones, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque también va a tener una secreción endocrina de hormonas sexuales, que es la testosterona, y también va a tener una... ¿Dije exócrina? Bueno, va a tener una secreción endocrina, remarco, que es la testosterona, y va a tener una secreción exócrina, que son los espermatozoides, ¿sí? Bueno, pesan 20 gramos cada uno aproximadamente, se encuentran en las bolsas escrotales, ¿sí? Por fuera de la cavidad abdominal, y esto tiene un porqué, ¿sí? Porque tranquilamente el testículo podría estar intraabdominal, ¿sí? En la cavidad abdominopelviana, pero el espermatozoide necesita tener una temperatura adecuada para vivir, que dentro de la cavidad abdominal es mucho más en relación a la que hay extraabdominal, ¿sí? Fuera de esta cavidad. Entonces, por eso se guardan, ¿sí? Entre comillas, en las bolsas escrotales. Por eso también cuando nos exponemos a mucho frío, los testículos tienden a ascender, ¿sí? Porque si no, podrían morirse los espermatozoides justamente por las bajas temperaturas. Siempre tiene que mantener una temperatura óptima el testículo para favorecer a los espermatozoides. Vamos a ver que este órgano nuevamente lo podemos organizar en un parénquima y un estroma. Recuerden que el parénquima es la porción funcional, ¿sí? Principalmente de las glándulas, y el estroma va a ser la porción de sostén, ¿sí? Como parénquima testicular, ¿qué encontramos? Parénquima testicular. Bien, vamos más que nada primero a los túbulos seminíferos, ¿sí? Que son los que forman parte, ¿sí? De este parénquima testicular. No está mal, porque dentro de los túbulos vamos a tener poblaciones de células que entre ellas están los túbulos, las células de Sertoli, ¿sí? Y vamos a tener un parénquima que, como les dije, es la porción funcional, que se va a dar gracias a esta capa, ¿sí? Que ahora sí, como había dicho Pedro antes, es la túnica albuginea. Esta túnica lo que va a hacer es una capa de tejido conectivo que va a emitir tabiques hacia adentro del parénquima, ¿sí? Y termina dividiendo al órgano en lóbulos y posteriormente en lobulillos. Entonces, fíjense, acá tengo un lóbulo testicular con sus túbulos seminíferos, que después se van a ir ramificando en túbulos rectos, rete testis, epididimo y demás. Esta porción que está acá, ¿sí? Como habíamos visto en el ovario, es el ilio, ¿sí? Que acá lo vamos a escuchar y lo vamos a encontrar como mediastino testicular, que es el lugar no solamente por donde ingresan los componentes vasculonerviosos, sino que también es el lugar donde vamos a tener la anastomosis de todos estos conductos para formar la red testicular o rete testis, ¿sí? Vamos a ver igual después detallada cada una de las vías de esta serie de conductos. Bien, como les dije antes, el testículo es un órgano que se desarrolla de manera retroperitoneal, desciende por la cavidad abdominal y finalmente alcanza su posición final en las bolsas escrotales. Por lo tanto, tuvo que llevarse varias estructuras con él. Y para entender esto, necesitamos conocer al peritoneo, a los 3 músculos laterales del abdomen y alguna que otra estructura más, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, este es un testículo. Esto que vemos en color anacarado es la túnica albuginea, ¿sí? Que es la que va a emitir los tabiques. Esto que se está, bueno, evidentemente lo que es el epidídimo, que es donde inician, ¿sí? Estas vías espermáticas, que ya vamos a ver qué características tienen y qué función cumple. Y acá vemos cómo con la pinza, ¿sí? Se está levantando una capa de algo. ¿Saben cómo se llama eso? Es la túnica vaginal, perfecto. ¿Y saben cómo está formada la túnica vaginal? Bien, ¿una hoja parietal y visceral de qué? De peritoneo, perfecto. Entonces, este peritoneo visceral es el que, mejor dicho, peritoneo parietal porque tuvo que dejar la cavidad, es el que arrastró el testículo con él cuando descendió, ¿se entiende? Entonces, por fuera de lo que es la túnica vaginal, ¿qué vamos a encontrar? A ver si acá. Esta de acá, ¿qué vamos a tener? Recuerden, el testículo podemos clasificarlo en 7 capas, ¿sí? Acá estamos describiendo de dentro hacia afuera. Teníamos túnica albuginea, túnica vaginal. ¿Cuál le seguía? Bien, fascia espermática interna, perfecto. Que venía de la aponeurosis de un músculo. ¿Se acuerdan cuál era?
Oblicuo. ¿Cuál es? Oblicuo, son tres músculos laterales. Oblicuo menor, oblicuo mayor o transverso. O fascia transversalis. No sé qué opina. A ver, pensemos. Escúchenme. Fíjense, si acá estoy llevándome peritoneo, ¿yo qué tengo pegado al peritoneo? Antes de los músculos tengo la fascia. Sí, voy a tener la fascia transversalis. Posteriormente, de la fascia transversalis, ¿qué músculo voy a tener? Volvamos otra vez para acá. Acá. Tengo los dos músculos rectos. Hasta ahí vamos bien. Los rectos los ubicamos. El más superficial de estos, sabemos que es el oblicuo externo. Por dentro del oblicuo externo, ¿qué tenemos? Oblicuo interno. Por dentro del oblicuo interno, transverso. Por dentro del transverso, fascia transversal. Y por dentro de la fascia transversal, peritoneo. Bien, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ir de fuera hacia adentro, ¿sí? Así no se les complica tanto. Vamos a tener la piel, la piel que va a formar el escroto, ¿sí? Las bolsas escrotales. Esta que estamos viendo acá, ¿saben qué es? Que es la misma que va a terminar formándome un septo, ¿sí? Este tabique, para dividir a lo que son las bolsas escrotales. Tenemos, dijimos, piel, que forma el escroto. Esta de acá, dartos. Bien. Después del dartos, bien, ahí va. Vamos de cero. Piel o escroto. Dartos. Acuérdense, el dartos, creo que hay una imagen acá. Bien, el dartos es esto que están viendo acá, ¿sí? Es esta vaina muscular que va a terminar envolviendo el testículo, ¿sí? Vamos a tener piel o escroto, dartos, fascia espermática interna, no me sale la otra. Externa, perdón, fascia espermática externa. ¿Cuál le sigue? Cremaster, fascia espermática. Piel o escroto. Vamos a vuelta. Piel o escroto. Que es esta de acá. Sí, el darto. Acá. Tejido celular subcutáneo. Bien. Fascia espermática externa. Cremaster. Fascia espermática interna. Ahora sí. Y por último, túnica vaginal y albuginia. ¿Quedó? Ahí va, ahí quedó mejor. Todos estos, se puede fallar. Todos estos componentes son los que va a ir arrastrando el testículo a medida de que va descendiendo, ¿sí? Desde el retroperitoneo hacia lo que son las bolsas escrotales. ¿Bien? Perfecto. Bien. Tiene una serie de conductos, ¿sí? Que van a permitir la llegada del espermatozoide. ¿Hacia dónde? Bien, hacia el exterior. ¿Y dónde van a llegar esos espermatozoides? Van a llegar hasta la cavidad vaginal, ¿sí? Recuérdense que tanto el pene como la vagina son los órganos copuladores. Y los espermatozoides comparten conducto de excreción con la orina, ¿sí? Entonces, van a salir por la uretra peniana estos espermatozoides junto con el líquido seminal que van a terminar en lo que es la vagina. ¿Bien? Entonces, dijimos, quiero que lo ubiquemos con un esquema para después poder ubicarlo histológicamente, ¿sí? Porque tienen características. Dijimos, túbulos seminíferos, que se continuaban con ¿qué? Túbulos rectos, perfecto. Estos túbulos rectos dijimos que después se anastomosaban a nivel del mediastino testicular, que ¿cómo se llaman? Rete testis, red testicular, ¿sí? También. Y vemos que esta rete testis es la que va a terminar desembocando a nivel de esta estructura que es tortuosa. ¿Qué quiere decir algo tortuoso? Que está como ondulado, ¿sí? Que no tiene un trayecto rectilíneo, sino que es algo que está como ondulado, ¿sí? Que se llama epidídimo. El epidídimo, si ustedes lo ven así, parece que mide re poquito, pero en realidad si se extiende es recontra largo, ¿sí? Va a tener 3 porciones, una cabeza, un cuerpo y una cola, y se va a continuar con otro conducto, ¿sí? Que es el conducto deferente. Ahora, en el epidídimo pasa algo. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa a nivel del epidídimo? Un proceso, bien, maduración. ¿Maduración de quién? Bien, ¿a nivel de qué estructura? Dijimos que tenemos cabeza, cuerpo y cola. Bien, a nivel del cuerpo, ¿sí? Entre la cabeza y la cola vamos a tener al cuerpo y es ahí donde se da la maduración del espermatozoide.
que dijimos que se continuaba con esta serie de conductos que era el conducto deferente, que al mismo tiempo lo íbamos a dividir en ¿cuántas porciones? 5. La primera, epidídimo testicular. La segunda, funicular. La tercera, primero ilíaca. ¿Sí? Recuerden que, esto me faltó aclararlo, topográficamente no va a ser lo mismo lo que encontremos en las fosas ilíacas en el hombre que en la mujer. En la mujer vamos a tener la fosa ilíaca, tanto izquierda como derecha, parte de los ovarios. En cambio, en el hombre, como llevan el nombre de porción ilíaca, vamos a tener el paso justamente del conducto deferente. Por eso tenemos porción epidídimo testicular, en relación con el epidídimo y el testículo. Porción funicular, porción ilíaca, porción inguinal. ¿Por qué? Porque atraviesa el trayecto inguinal, ¿sí? Y por último vamos a tener a la última porción, ¿sí? Sí, va Primero va el inguinal. Sí, Porque porque tiene que pasar por ese Es verdad, pasa por el trayecto inguinal y después ahí pasa por la fosa. Sí, sí, mala mía, perdón. Porción inguinal, pasa por el trayecto inguinal, ahora sí. Porción ilíaca, va a estar en relación en las fosas ilíacas. Y por último, ¿qué porción tenemos? Bien, pelviana o pélvica, es lo mismo. que va a estar en relación con qué estructura. Eso es lo que iba a mostrar acá. Ah, perdón. Esto que estamos viendo acá, quiero que lo entiendan, ¿sí? Porque es la forma, por si lo quieren decir así, o las relaciones que va a tomar con los distintos órganos vecinos. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es el conducto deferente en su última porción, que es la ilíaca, en la pélvica, perdón. Y fíjense, esto que estamos viendo es una vista posterior de la vejiga, ¿sí? Vemos estas dos estructuras que son los uréteres, que son los que llevan la orina desde los riñones hacia la vejiga, ¿sí? El conducto deferente en su última porción lo que hace es pasar por encima de los conductos de los uréteres, perdón, y terminan desembocando, ¿sí? A nivel de lo que es esta estructura de acá, que es una glándula, que es la próstata. ¿Qué pasa? Va a desembocar junto con otro conducto, ¿sí? Que van a ser de dos glándulas también anexas, que son las vesículas seminales. Entonces, una vez que el conducto deferente pasa por los lados y por detrás de la vejiga, pasa superiormente a los uréteres, va a terminar desembocando junto con las vesículas seminales a nivel de la próstata. ¿Y qué terminan formando? Bien, el conducto eyaculador, que es el que ingresa a la próstata, creo que no hay imagen acá, pero después lo que termina haciendo es desembocando a nivel de la uretra, ¿sí? La uretra prostática, posteriormente se hace uretra membranosa y por último uretra peniana, ¿sí? Era para entender un poquito el trayecto del espermatozoide. Bien. Acá está lo que le había nombrado hoy. Las arterias y las venas ilíacas gonadales van a ser igual, tanto en el hombre como en la mujer. La diferencia es que en el hombre se van a llamar testiculares y en la mujer se van a llamar ováricas, ¿sí? Como les dije, son ramas parietales de la aorta abdominal. Acuérdense que teníamos tanto ramas viscerales como parietales. Las parietales, entre, no sé, lo que son las lumbares, por ejemplo, vamos a tener a lo que son las arterias gonadales, que van a viajar y irrigar a las gónadas. Recuerden que en el testículo ingresan por el mediastino testicular y en el ovario ingresan por el hilio ovárico, ¿sí? Con las venas va a pasar algo distinto. ¿Por qué? Fíjense cómo la vena gonadal derecha va a terminar drenando a nivel de este gran vaso, que ¿quién era? Bien, la vena cava inferior. Pero fíjense lo que pasa con la vena gonadal izquierda. ¿A dónde tiene que drenar? Bien. ¿Y a qué les hace acordar la vena renal izquierda? A la pinza ortomesentérica. Yo soy re jede con esto, pero la verdad que me parece que es algo que no está de más aclararlo. ¿Qué pasa? Como no puede drenar del lado izquierdo la gónada, o sea, tendría que pasar a todos los órganos la vena gonadal izquierda para poder drenar en la vena cava inferior, termina drenando a nivel de la vena renal izquierda, ahí sí va a terminar drenando a nivel de lo que es la vena cava inferior. Entonces, dentro de la pinza ortomesentérica, acuérdense que se forma entre la cara anterior de la aorta, la mesentérica superior, por dentro va a tener al páncreas, que era el ganchito, si ese proceso unciforme, la vena renal izquierda y la tercera porción del duodeno, ¿sí? Ténganlo en cuenta que va a drenar a la vena renal izquierda que está dentro de la pinza ortomesentérica. Bien, ahora sí. Esto que estamos viendo acá es un corte histológico de testículo. Como
como mencionábamos antes, dijimos que teníamos un estroma que estaba dado por esta túnica albuginea, que lo que iba a hacer es terminar emitiendo tabiques, ¿sí? Fíjense, acá estamos viendo un tabique y ahí estamos viendo otro. Por lo tanto, acá tenemos a un lóbulo, ¿sí? Fíjense cómo se engrosa esta túnica albuginea en esta porción. ¿Saben lo que tenemos acá? No escuché. No, tenemos el mediastino testicular ahí, ¿sí? Es por acá por donde van a ingresar todos los vasos que habíamos mencionado antes. Fíjense, vuelvo para atrás. Este de acá es el mediastino testicular, ¿sí? Que acá es donde se termina dando un engrosamiento de la túnica albuginea, que es esto mismo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, de acá, como les dije, es de donde van a salir todos los tabiques de tejido conectivo para terminar dividiendo al órgano en lóbulos y posteriormente en lobulillos. ¿Quedó? Bien. Dijimos que el estroma del testículo estaba formado por lo que era esta túnica albuginea, que era tejido conectivo, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el parénquima testicular íbamos a encontrar tanto a lo que eran los túbulos seminíferos, que encontrábamos cierta población celular, que entre ellas teníamos células de Sertoli, células germinales. ¿Qué más encontramos? Ya, sí, eso engloba todo dentro de las células germinales. Las de Leydig. Fíjense, eso que no está nada. Fíjense que alrededor de lo que son estos túbulos seminíferos, encontramos al intersticio del testículo, ¿sí? Y fíjense cómo acá nosotros encontramos unas poblaciones de células, ¿sí? Acá tenemos una, acá tenemos otra población, acá otra población, que son las células de Leydig, ¿sí? ¿Qué son las células encargadas de qué? Bien, de la producción de testosterona. ¿Y se acuerdan a qué hormona, a qué gonadotrofina, mejor dicho, responden estas células de Leydig? Bien, perfecto, la LH. Ahora, dijimos que también dentro de el túbulo seminífero, a las células germinales y a las células de Sertoli. ¿Qué rol van a tener las células de Sertoli dentro de lo que es la espermatogénesis? Bien, nutrición, ¿qué más? Sostén. ¿Sintetizaban algo las células de Sertoli? ¿Cómo? Bien. Proteína fijadora de andrógenos, ¿sí? ¿Qué es la ABP? ¿Sí? La ABP es la proteína fijadora de andrógenos, que la va a terminar sintetizando esta célula de Sertoli. Ya vamos a ver ahora para qué. Bien. Entonces recuerden, ubicación tanto de células de Sertoli como de células de Leydig. Es preguntable. Células de Leydig en el intersticio del testículo, o sea, por fuera de los túbulos seminíferos, y en los túbulos seminíferos es donde encuentro células de Sertoli y células germinales, ¿sí? Que recuerden que nosotros íbamos a tener, primero, ¿cómo era el primer estadio del espermatozoide? Íbamos a tener una espermatogonia, después. ¿Qué espermatogonia de qué tipo? Porque también son dos tipos. Espermatogonia de tipo A, que es la que va a estar en una mitosis constante, es decir, son las células madre que están en mitosis constante y son las que van a permitir que el hombre, por más de que en un futuro esté en andropausia, no pierda la función reproductiva, porque siempre va a haber una reserva de espermatogonias para que se sigan diferenciando, ¿sí? Ya después tenemos las espermatogonias de tipo B, que se van a dividir y que nos van a originar espermatocito de tipo primario. Bien, ya después espermatocito secundario y después espermátide. ¿Y esta espermátide hasta el espermatozoide se divide? No. ¿Qué hace? Se diferencia, muy bien. ¿Y qué tipo de diferenciaciones vamos a poder ver? ¿Qué cambios morfológicos vamos a poder ver en la espermátide para que después nos dé pie el espermatozoide? Tiene un nombre ese proceso. Bien, espermiogénesis. Consta básicamente de que a esa célula se le va a formar un flagelo, que es la cola del espermatozoide. ¿Y qué va a pasar en la cabeza? Bien, se forma el acrosoma, perfecto. Es ahí como se termina formando el espermatozoide. ¿Qué pasa? Que el proceso básicamente de la espermiogénesis. Que en este acrosoma, donde vamos a tener todas las enzimas proteolíticas que después nos van a ayudar, o sea, van a ayudar al espermatozoide cuando quiera romper la columna radiada para terminar con la fecundación, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí. Fíjense que no son las mismas células. Los túbulos seminíferos sabemos que son órganos huecos, ¿sí? Tenemos una luz en el centro, una lámina propia alrededor de este tejido, ¿sí? de estas células, pero fíjense que las que están más basales no son iguales a las que se encuentran más cercanas a la luz, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia entre lo que es el núcleo de las células
Creo que hay una imagen que se ve más de cerca. Bien, acá. Fíjense, estas células que son más periféricas, perdón, van a ser el primer estadio de estas células germinales, que habíamos dicho de cómo se llamaban. Bien, espermatogonias. Van a ser, reitero, muy distintas en relación al tamaño con las células que van a ir avanzando el trayecto de la meiosis, ¿sí? De la gametogénesis. Nuevamente, aprovecho para mostrar estas células de acá, que son las células de Leydig, o también las pueden conocer para acordarse mejor como son las intersticiales, porque, reitero, es donde se encuentran, que es en el intersticio. Bien, y ahora vamos a ver qué pasa. Algo que quiero aclarar es que las células que forman a este túbulo seminífero, si bien tienen características epiteliales, no son células epiteliales, ¿sí? Son producto de la migración, ¿sí? de cuestiones embriológicas que terminaron llegando como células germinales al túbulo seminífero. Pero fíjense cómo hasta acá más o menos vamos a tener su túbulo seminífero, porque posteriormente dijimos que de los túbulos seminíferos nos continuábamos con ¿quién? Túbulos rectos, perfecto. Fíjense, hasta acá vemos células con núcleo muy basófilos, intensamente teñidos, y posteriormente hay un cambio brusco donde disminuye la cantidad de células, la cantidad de capas, y es ahí donde decimos, listo, hasta acá es túbulo recto. ¿De qué se caracteriza el túbulo recto? De que solo está formado por células de Sertoli, ¿sí? No hay células germinales en los túbulos rectos, ¿sí? Y posteriormente, fíjense la diferencia nuevamente que hay entre los túbulos rectos y estas células bien basófilas que encontramos que solamente tienen una capa de célula, que son los conductos, ¿sí? Que van a dar lugar a la red de testis, ¿sí? Fíjense la diferencia, reitero nuevamente, de las células que hay en el túbulo seminífero, de las que hay en el túbulo recto y de las que hay en la red de testis. Todo esto de acá es red de testis, ¿sí? Todas esas células con el núcleo intensamente teñido con hematoxilina, bien basófilo, son células que forman la red de testis. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Estamos? Bien. 90. Bueno. Acá... algo más para agregar de las células de Sertoli. No, igual no hace falta. Entre las tres funciones principales que habían nombrado estaba la nutrición, el sostén y la protección. Bueno, de la mano de la protección, ¿saben qué? Porque las células de Sertoli se unen entre sí mediante células ocludens. ¿Saben qué estructura va a terminar formando esto? Bien, la barrera hemotesticular, que es básicamente va a proteger a las células germinales de los antígenos que puedan estar circulando por la sangre, ¿sí? Y esta barrera va a tener dos compartimentos. ¿Conoces cuáles son? ¿Cómo? Bien. En el basal, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Qué tipo de células germinales encontramos? Bien. ¿Y en el abluminal? Lo que falta, el espermatocito primario, secundario y la espermátide, ¿sí? Y después también, más histología sobre el epidídimo, ¿sí? Que a mí se me hizo bueno estudiarlo para conocer, capaz, una característica clave de cada porción del epidídimo es, en la cabeza vamos a poder encontrar células con estereocilias, ¿sí? Es decir, cilias, pero que también tienen la capacidad de reabsorber el semen. En el cuerpo habíamos dicho que, ¿qué proceso importante se daba? La maduración de los espermatozoides, bien, que ahí es cuando terminan de adquirir todas estas, el acrosoma con todas las enzimas proteolíticas. ¿Y en la cola? Sí, en la cola se va a dar el almacenamiento previo a la eyaculación, ¿sí? Y lo último, y creo que ya estaría y ya podemos pasar un poquito con fisio. ¿Conocen qué tres tipos de células vamos a tener en el epidídimo? Vamos a tener las células principales, las células basales y las células de halo, con H. Las células principales van a tener función secretora y absortiva. Esta absorción es por estas estereocilias y la secretora es porque tienen la capacidad de secretar una sustancia que se llama glicerofosfocolina. ¿Alguien alguna vez la escuchó? Que es básicamente, va a regular el volumen espermático, como también va a mantener inactivos a los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación, ¿sí? Después tenemos las células basales, que van a ser básicamente macrófagos, y por último las células de halo, que van a ser linfocitos. ¿Se entendió? Listo. ¿No quedó ninguna duda con esto, embrio? No, ahí va. ¿Qué? Ahí está. A eso para mostrar un poco lo que son los distintos estadios, ¿sí? De los que son estas células germinales. Sí, pasa. Yo les mencionaba hoy
que vamos a tener primero estas espermatogonias, que son las que son más basales, ¿sí? Fíjense, esto es basal, esto es la luz, por lo tanto va a ser apical. Las espermatogonias, que algo que faltó aclarar es que, ¿qué tipo de división emplean estas células? Mitosis, perfecto. Entonces, la gametogénesis es un proceso que incluye tanto mitosis y meiosis. ¿Está bien decirlo así? ¿Les parece que es correcto? Y sí, si tenemos el primer estadio de la espermatogonia que se divide por mitosis, que como dijo Juli, terminaba dando lo que eran las espermatogonias A y las espermatogonias B, para posteriormente terminar obteniendo a lo que son los espermatocitos primarios, ¿sí? Que van a ser estas células que ya vemos que se van acercando más hacia la luz, que tienen diferencia, ¿sí?, de tamaño. El núcleo empieza a ser un núcleo más grande en relación con el citoplasma, para posteriormente tener a los espermatocitos secundarios, que acá menciona que son raros de ver en cortes histológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni bien termina la meiosis 1, va a terminar la meiosis 2, ¿sí? Y fíjense lo que yo les mencionaba, que cada vez como se van haciendo más pequeñas en relación a las células basales, ¿sí? Para, por último, fíjense, acá dice espermiación. ¿Qué les parece? ¿Que es correcto este término? ¿Cuál es la diferencia entre espermiogénesis y espermiación? La espermiogénesis, habíamos dicho que era el proceso por el cual el espermatozoide se iba a diferenciar. Y la espermiación iba a ser el proceso por el cual el espermatozoide va a salir hacia la luz del túbulo, ¿sí? ¿Quedó eso? Que es más, si lo quieren dividir más todavía, todo en su conjunto es espermatogénesis. Pero después, desde la espermatogonia hasta la espermátide, se la puede llamar espermatocitogénesis, y de espermátide a espermatozoide, espermiogénesis. Sí, la parte. No sé. ¿No? Bueno, bien. Nos remontamos nuevamente a lo que son, como habíamos visto antes, los ejes gonadales, ¿sí? Nuevamente, la hormona liberadora de gonadotrofina, GnRH, en el hipotálamo, estimula a las células gonadótrofas a nivel de la hipófisis para la liberación de LH y de FSH. La hormona luteinizante, dijimos que era la que iba a actuar a nivel de las células de Leydig, que son las que van a estar ubicadas en lo que es el intersticio del testículo y son las encargadas de producir testosterona. Algo que me faltó aclarar es que tanto el mecanismo de acción que tiene estas gonadotrofinas en el testículo y en el ovario es que están asociados a receptores, se unen a receptores, mejor dicho, asociados a proteína G, ¿sí? GS. Recuerden que íbamos a tener GS, GQ, GI, distintos tipos de receptores que me iban a indicar cuál iba a ser el mecanismo de acción que iba a tener en base a la señal que envía este mediador, que en el caso es la LH sobre la célula de Leydig. Si es un receptor de tipo GS, sabemos que primero van a aumentar los niveles de AMP cíclico. ¿Para qué? No, primero antes tiene que pasar algo. Primero aumente la adenilato ciclasa, ¿sí? Esa adenilato ciclasa me convierte el ATP en AMP, después se cicla, termina obteniendo AMP cíclico, se fosforila esa proteína quinasa, ¿sí? ¿Eso lo entendemos todos? ¿Cómo funciona la cascada de señalización? Perfecto. Bien. Entonces, gracias a este estímulo de la LH, las células de Leydig, que fíjense, ahí se marcan, que están en el intersticio, ¿sí? Por fuera del túbulo seminífero, son las que van a sintetizar testosterona. Que, como les dije, fundamentalmente va a ser a partir de qué molécula. Colesterol. Y recuerden que si es una célula con abundante síntesis de hormonas esteroideas, ¿qué organelo iba a tener desarrollada? El REL, perfecto. Bien. Y ahora sí vamos a tener a lo que es la hormona folículo estimulante, que iba a actuar sobre esta célula de Sertoli, que no solamente, fíjense, estas células de acá, me faltó mencionarlo, pero si bien son células cilíndricas, tienen prolongaciones citoplasmáticas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener como forma de espinas, ¿sí? Tanto en su región basal como apical, y esto permite que es como hacerle un anclaje a las células germinales, ¿sí? Y por eso se dice que le brinda sostén a estas células. Va a actuar, como dijimos, la hormona folículo estimulante, que va a tener un rol fundamental. ¿Por qué? Porque va a sintetizar la ABP, ¿sí? Que la ABP dijimos que es la proteína fijadora de andrógenos, que lo que va a hacer es captar la testosterona que se sintetizó en las células de Leydig para favorecer ¿qué proceso? Bien, para favorecer la espermatogénesis, ¿sí? ¿Eso lo tenemos todo claro? Bien. Bueno, creo que ya estaríamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Alguien quiere preguntar algo?
Bien, estamos.